Hola amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a este tu podcast Unrecognized Talks. Mi nombre es Carlos de Unrecognized Miami y la teología de la calle, y como siempre me acompaña Sarinet Caraballo de Dios en las redes sociales y Unrecognized Miami. Y bienvenido, bienvenida a Unrecognized Talk. Aquí hablamos sobre temas controversiales, sobre la fe, la iglesia y sus posibles soluciones. Sarinet, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, hice la prueba hoy y funcionó. Oye, Gacha. nos tomó, ¿cuántos podcasts nos tomó? Solamente 12 creo que Oye, antes de comenzar, yo quiero decir algo porque tenemos muchos oyentes Yes. que se quedaron pensando desde el podcast del sexo. ¿Cuál fue la canción que tú me dedicaste en todas las versiones? Eso se lo tiene que revelar el espíritu, si yo no puedo revelar eso. Pero yo no lo puedo decir. Tú lo puedes decir, tú eres una mujer libre que tú puedas hacer y decir lo que tú guste. Es que lo están pidiendo. Cuando vamos a ese episodio, en YouTube específicamente, Claro. nos dicen, mira, suéltalo. Hay alguien que comentó mayor que yo. Wow. Yo creo que esa persona es profeta. Esa persona es un caco. Es No, mujer, es mujer. Ok, no, pues en ese caso sería, ella es una conocedora de la música urbana. Miren, pues, antes Que by de... the way, perdóname, Ajá. un caco no es nada malo. En Puerto Rico un caco es una No. persona que le gusta la música urbana. Lo que Punto. pasa es que en femenino no Sí, se se oye oye feo, bien, exacto. se escucha bien feo. Pues sí, fue mayor que yo. Me la dedico en todas las versiones. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas ¿Por tiene? qué yo te dediqué esa canción 3 veces? Porque yo soy mayor que Carlos, aunque no parece. Obviamente. Yo soy mayor que Carlos por 7 años y varios meses. 7 años. Yo creo que son 8 casi, pero No anyways. son 8, son 7 años y varios meses. Yo nací en noviembre y él en abril, así que sume en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son 7 años y 5 meses. No son más de 7 años y A mí medio. en matemática me enseñaron que No. si pasa del 5 se redondea. No, pero en años no pasa de la mitad. Ya, ok. Así que son 7 años y 5 meses. Whatever you say. Y pues, bueno, Anyways, antes de comenzar el podcast, que hoy tenemos un temazo durísimo, como leíste ahí, antes de darle play en YouTube o darle play en Spotify, Apple Podcasts y toda la vuelta. Hoy vamos a estar hablando sobre la teología de la prosperidad. yes. Pero antes de eso, queremos anunciarte que si te interesa conocer un poquito más en detalle, pero de una manera básica, de una manera que te ayude a conocer los principios básicos de la teología, ya el curso en línea de la teología de la calle está disponible. Yes. Ese curso cuenta con 3 módulos. El primero, Teología 101, que son 8 lecciones, 8 clases cortas, pero con ejercicios prácticos durísimos que te van a ayudar a conocer un poquito mejor la teología, específicamente la teología cristiana. Ahí tenemos una lección que es Introducción a la Teología Cristiana. Tenemos una lección que es Introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a la soteriología. Carlos, ¿qué es eso? Esa es la doctrina que estudia la salvación, cómo Dios ejerce la salvación en el ser humano, etc. Estudiamos la cristología, quién es Cristo, cuál es la figura de Cristo, cuál es la persona de Cristo, cuál es su obra. Hablamos sobre escatología, el estudio de los tiempos finales. Hablamos sobre muchísimas cosas, 8 lecciones súper interesantes. Otro módulo también es el de creación de contenido que sube pronto. Otra creación es el de mitos teológicos, donde ahí vamos a aplicar una lección de interpretación bíblica. Así es. So, ahí en mitos teológicos vamos a poner en práctica lo que aprendimos en interpretación bíblica. So, este curso está súper interesante. Si a ti, que me estás escuchando, te interesa tomar un curso económico y obviamente básico, que vaya con calma, que te explique todo en un nivel que podamos entenderlo y obviamente básico en el sentido no de que es menos importante, sino de que va a la raíz, al Algo principio sencillo, de las cosas y algo sencillo. sencillo. El curso en línea de la teología de la calle es para ti. La descripción está aquí el link, perdón, está en la descripción aquí de YouTube y de Spotify. Así que Quiero aportar algo de eso también, y es Claro. que a lo mejor tú nos estás escuchando de un país como Argentina, México. Centroamérica, México, Venezuela, en donde no tienes recursos económicos para comprar el curso. El curso está, ¿verdad?, en dólares americanos, y Claro. sabemos que hay personas que no tienen recursos. No hay problema. Tenemos una clase gratis
completa de interpretación bíblica que la pusimos en un masterclass justo en nuestra escuela de la teología de la calle. Digo nuestra escuela, ¿verdad? Porque soy parte de ella. Claro. Y estoy bien emocionada con este curso que salió. Así que tenemos un masterclass gratis. Y ese masterclass contiene llena blancos, contiene ejercicios de práctica. Los ejercicios de práctica están durísimos. Los ejercicios de práctica están brutales. Y con ese masterclass de 45 minutos, tú obtienes lo básico en interpretación bíblica. No tan profundo como dentro del curso, porque en el curso hay una guía que te lleva paso a paso, qué es lo que tienes que hacer para poder hacer una exégesis de un versículo, un pasaje bíblico, etcétera. Pero sí te da las bases para que puedas hacer una interpretación correcta del texto. Así que si no tienes dinero, no hay problema. Tenemos también una lección gratis que está allí en la Escuela de la Teología de la Calle. Enlace en la descripción. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Acabó la cháchara, como decimos en PR. La teología de la prosperidad. Antes de esto, antes del tema, yo quiero dejarles saber algo. Carlos y yo podemos decir, como el apóstol Pablo, que hemos sabido vivir con mucho y hemos sabido vivir con poco o con nada, literal. Y en todo tiempo, cuando hemos tenido mucho o cuando hemos tenido poco, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Dicho esto, ahora podemos dar inicio a este tema. Pero sin antes quiero mencionar también que en Unrecognized, que es, ¿verdad?, la iglesia que nosotros fundamos para la gloria del Señor, la comunidad de fe, nosotros nos gusta decirle comunidad de fe. En Unrecognized nosotros no pedimos ofrendas, no pedimos diezmos, no pedimos primicias, no hacemos pactos. No pedimos semilla. No pedimos semilla, no pedimos que siembren, nada de eso. Y yo creo que a través de este podcast ustedes van a comprender el por qué. Obviamente le hablo de nosotros sin criticar al que pide ofrendas de la forma correcta o al que pide diezmos de la forma correcta. Ya tenemos un podcast que se llama Diezmos, Ofrendas y Primicias. Así que nosotros no vamos a entrar en detalles de si el diezmo está bien, la primicia está bien, las ofrendas, etcétera, porque eso ya está en un episodio. Si no lo has visto, está espectacular, necesitas irlo a ver. Aquí te vamos a dejar la tarjetita para que cuando terminemos aquí vuelvas al minuto 8 o 9 que estamos y le des ahí y vayas para ese. Y vuelvas para acá. So, teología de la prosperidad. Este tema, ¿verdad?, siempre trae controversia, especialmente por la sociedad en la que vivimos. Y cuando digo sociedad, no me refiero solamente a Estados Unidos y Puerto Rico, me refiero a este occidente o este cristianismo occidental que vivimos, que está permeado básicamente por la cultura capitalista, ¿verdad? O por el sistema capitalista. Y, ¿verdad?, cuando digo capitalista no quiero que se asusten, no quiero que digan, Carlos y Sari son socialistas o son comunistas o son no sé qué cuentos. No, simplemente estamos diciendo, ¿verdad?, que el mundo en que nos rodea, en Estados Unidos, Puerto Rico y en el mundo occidental, entiendas Europa, etcétera, el cristianismo se ha visto influenciado por la cultura por el sistema, predominante económico, que es el sistema capitalista. El sistema capitalista, obviamente, donde requiere capital y donde la posesión de bienes privados y de desarrollar y crecer sin límite, etcétera, pues es una realidad y es lo que se enseña, es lo que muchas veces se aspira. Las personas cuando se mueven en un sistema capitalista entienden que aquí van a trabajar y que lo que se van a ganar es de ellos y pueden seguir invirtiendo y creciendo, etcétera, no como otros sistemas económicos como el socialismo, etcétera, que las ganancias se dividen y todo el mundo se supone que se comparta las cosas de manera equitativa. Que no ocurra son otros 20 pesos. So anyways, teología de la prosperidad. Sari, cuéntame un poco. Mira, voy a comenzar hablando voy de lleno a un versículo que utilizan mucho pastores, líderes, etcétera,
sin tomar en cuenta que esto es un saludo. So, ya del saque, Wow. lo que quiero dejarte saber es que si hacemos una exégesis completa de este texto, esto no significa que esta persona te está diciendo yo quiero que tú seas prosperado. Esto es un saludo de una carta. En la tercera carta a Juan, o la tercera carta de Juan, tercera de Juan 1:2, en la Reina Valera, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando hacemos una exégesis adecuada de esto, nos damos cuenta que esto es un saludo. Esto no tiene que ver nada con que eso lo vamos a aplicar a hoy en día. No tiene que ver con que yo le diga a Carlos en un saludo, oye, Carlos, yo deseo que tú seas prosperado. Porque yo le puedo decir a Carlos, yo deseo que tú seas prosperado. Que te vaya bien. Pero eso no significa que esto es un mandato de Dios, como muchas personas hacen creer. Esto no está prometiendo riqueza material, ni está vinculado a una prosperidad económica, porque esto es un saludo. Carlos, háblanos más de eso, de tercera de Juan 1:2, porque yo no sé si lo expliqué bien en un ratito, pero yo he escuchado a tantas personas agarrando este versículo y pum, vamos a ponerlo ahí y pues Dios desea que tú seas prosperado porque eso está escrito en la Biblia. Mira, la realidad es que muchas veces cometemos el error de que de un solo texto bíblico, sin hacer un ejercicio completo de interpretación bíblica, de dejar que la Biblia nos diga a nosotros y Dios nos diga a nosotros lo que dice el texto. Muchas veces tomamos un solo versículo bíblico y nosotros le decimos al texto lo que queremos que el texto diga y hacemos doctrinas completas y hacemos dogmas completos y hacemos denominaciones completas, congregaciones enteras basadas en la interpretación muchas veces literal o literalista de un solo versículo. Ese puede ser el caso de este versículo que estás comentando en tercera de Juan, ¿verdad? O primera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan 1:2, donde está hablando obviamente el autor de la carta de Juan, diciéndole yo deseo que seas prosperado, etcétera. Obviamente si siguen leyendo y demás, se van a dar cuenta de lo que está pasando en la carta y a lo que Juan o el autor de la carta de Juan, etcétera, el autor de la carta les quiere decir. Y estas cartas muchas veces iban dirigidas a comunidades, especialmente las cartas de Juan que se escriben tan tarde en el primer siglo, a comunidades que están pasando muchas veces persecución, que están enfrentando despojos, ¿verdad? Que el imperio, el sistema al que el cristianismo le estaba diciendo, tú dices que tú eres Señor, tú dices que tú eres César, que tú eres el rey del mundo conocido, pero nosotros tenemos el verdadero Kyrios, tenemos el verdadero Señor, que no es el César. So, ese imperio que decía que tenía el César, el emperador, el gobernante, el rey, la divinidad del mundo, empezó a perseguir, ¿verdad? Empezó a meterle presión a los cristianos y muchas veces, en muchas de estas cartas, como es el caso de primera, segunda y tercera de Juan, está hablando de esas comunidades que están enfrentando a persecución, angustias, despojos injustos de sus propiedades, de sus cosas. Y Juan está diciendo, mano, dentro de estas situaciones que estamos pasando y las cosas que se debaten en la carta de Juan sobre el amor al prójimo, sobre no negarle la entrada a la gente en la iglesia, etcétera, Juan le está diciendo, mano, yo deseo que estés bien, que dentro de estas situaciones, bro. Es un deseo de bienestar. Exacto. Espero que, mano, que la persecución o que todo lo que está pasando no te esté azotando tan fuerte, mano. Que sea lo que sea que esté pasando, yo deseo, mano, que Dios te bendiga. Que puedas ser prosperado, que puedas crecer, que puedas, mano, permanecer firme en la fe, que puedas permanecer firme en el camino, que puedas permanecer firme en la enseñanza de los apóstoles, etcétera. Eso cuando lo vemos de esa manera, pues tú dices, diantre, espérate. Pues ahí entonces el mensaje cambia de manera completa. No es lo mismo, no estamos hablando de la misma prosperidad ni vuelta. Que eso es otro tema, ¿verdad? De dónde surge la teología de la prosperidad, etcétera. Basado en esto, podemos llegar a decir que no estamos diciendo con esto que Dios no desea que tú vivas bien.
no estamos diciendo con esto que Dios no desea que tú seas próspero o Claro. no estamos diciendo con esto que Dios no desea tu bienestar. Lo que estamos queriendo decir aquí en este episodio vamos a estar aclarando son todas estas cosas que nos han hecho creer acerca de la prosperidad y que hemos chantajeado a Dios, por así decirlo, con estas creencias que nos han inculcado desde jóvenes, a veces con la mejor de las intenciones. Claro. Pero queremos que tú sepas qué es lo que tiene que, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia, por así decirlo, en estas ocasiones? Claro. Carlos, yo sé que ya en el episodio de diezmos, primicias, ofrendas. Tenemos que aprender el número de ese episodio, en verdad. Ay, yo creo que es el 9, yo no sé, creo. Yo lo busco ahorita y se los digo. Hablamos del famoso texto de Malaquías 3:10. Yo me lo sé de memoria y no porque crecí en una iglesia que me lo recalcaran, porque ya en episodios anteriores les mencioné que yo crecí en una iglesia católica y yo nunca escuché en ningún momento de la misa alguien decir, porque Malaquías 3:10 dice, ¡guau! Yo nunca escuché eso. Pero luego de que aceptó a Jesús como Salvador en una iglesia protestante, lamentablemente ese texto se presta para poder dejarle saber a las personas, y tenemos muchísimas personas comentando en varias publicaciones que hicimos en los pasados días, de que no, es que el diezmo es obligatorio, el diezmo es obligatorio, y es que si tú diezmas, Dios te prospera. Y Yo vi un video en estos días que uno decía, no, el diezmo es esto, pero la ofrenda hace acá, el diezmo como que te bendice, pero la ofrenda te multiplica. Y era como que anda el diantre, ¿de dónde sacaron es toda bien esta triste, teología? es bien triste y es lo que nos han enseñado. Pero mira, voy a leer el versículo también en Reina Valera. ¿Y por qué estoy leyendo Reina Valera? Les voy a decir, primero que no es mi versión favorita. Si tú estás escuchando este podcast y tu versión favorita es la Reina Valera, no hay ningún problema con eso. Yo cambié de versiones favoritas hace como unos 7 años, cuando me encontré con la Nueva Traducción Viviente, con la traducción en lenguaje actual, con la Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos. Puedo mencionarles todas las versiones que son mis favoritas, pero en el top de mis favoritas están la TLA, la NTV, la traducción en lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Esas son mis 3 favoritas. Esa es la Trinidad de Sari. Mira, no digas eso, que cortan el clip y después dicen que estoy idolatrando las versiones de la Biblia. Yo no dije que es Santísima Trinidad refiriéndose a Dios. Yo dije que esa es la Trinidad de las Biblias de Sari. Mira, pues el punto es que lo estoy leyendo, lo voy a leer en Reina Valera, porque la mayoría de las personas protestantes leen Reina Valera. Pudiese leerlo también en la Biblia latinoamericana, que es la católica. Claro. ¿Verdad? Para nuestros hermanos católicos que se conectan a escucharnos también, pero lo voy a leer en Reina Valera, ¿verdad? Porque es como que la base de las Biblias acá, por así decirlo, en el área protestante. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ajá. Y probadme ahora en esto. Ajá. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Alimento en mi casa, probadme en esto. Muchas personas, no, porque es que Dios dice que lo pruebes en eso. Rétalo. Lo tienes que probar, tú tienes que probarlo, tú tienes que llevar los diezmos, porque es que está escrito en la Biblia, que de hecho, si no has escuchado el episodio de que porque está escrito, Jesús lo haría, también tienes que irte para ese episodio. Carlos, háblame un poquito de Malaquías 3:10, acerca de qué es esto de probadme, o acerca de qué es lo que quiere decir aquí y para quién fue escrito esto. Un breve resumen porque ya lo hablamos en el podcast de los diezmos y las primicias. Claro. Pues mira, básicamente aquí lo que está pasando es que el pueblo regresa del exilio babilónico. Y obviamente en el contexto que se da,
en el tiempo que se escribe, en el tiempo que se vive, las ciudades tenían murallas y una ciudad sin murallas era una ciudad desprotegida, una ciudad que cualquiera podía entrar y salir y que cualquier invasor podía entrar y hacer y deshacer lo que quería hacer con la gente de la ciudad. So, el pueblo no estaba reconstruyendo las murallas, el pueblo estaba echado para atrás. Y para colmo de males, tras que no estaban reconstruyendo las murallas, tampoco estaban reconstruyendo el templo o la casa del Señor. Todo el mundo se envolvió, se distrajeron, se enfocaron en reconstruir sus propios hogares, etcétera, y picharon en buen puertorriqueño. Ignoraron el templo. Y Dios le está diciendo, hey, todo el mundo aquí tiene casas bonitas y toda la vuelta, pero se olvidaron del templo, que obviamente en la teología del Antiguo Testamento y en la teología de los judíos, el templo es donde habitaba la presencia de Dios. O sea, Dios no era omnipresente ni omnisciente que estaba en todos lados. No, Dios estaba en el templo. En el templo. Esa era su casa, como yo estoy en la mía aquí ahora y no puedo estar en otro sitio. Estoy aquí. Que eso Pues, puede ser otro tema de otro podcast, eso porque hay es- muchísimas exacto. personas que hoy piensan todavía lo mismo. Exacto, pues eso es tremendo tema para otro podcast. La cuestión es que Dios estaba ahí en el templo y esa era su casa según la teología de los judíos y de la teología del templo, etcétera. So, Dios les está diciendo, hey, todo el mundo tiene su casa y donde dormir y toda la vuelta, pero no los veo bregando en la mía, no los veo trabajando en la mía, so, ¿qué van a hacer? Están a lo loco, no están, los sacrificios que están presentando son unas porquerías, los diezmos que están presentando son una porquería, etcétera. So, tienen que ponerse para lo suyo, tienen que hacer las cosas como está escrito en la ley, ta, 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 ta. Y ahí entonces viene el reclamo del Señor, diciéndole, mano, pruébeme ahora en esto. Vamos a préstame el teléfono. Vamos a hacer lo que se supone y pruébenme si no es verdad que si traen todas las cosas aquí al templo, pues yo voy a bendecirlos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobre y abunde. Hasta que se cansen. Mira, y en lo que tú Básicamente. buscas ahí, lo que estás buscando, este texto, Unrecognized Friends, que nos estás escuchando, tiene que ver con la provisión de alimento. Ujú. No tiene que ver con una provisión financiera. Y por eso es bien importante que nosotros podamos comprender la Biblia mejor y no necesariamente como se nos enseñó a leerla de forma literal. Ujú. Porque cuando venimos y agarramos la Biblia y la leemos de forma literal, lo que estamos haciendo es una distorsión literalmente de nuestra fe. Ujú. Y según cómo nosotros interpretamos la Biblia y según cómo nosotros tenemos una relación con Dios, asimismo va a ser la relación que nosotros tengamos con los demás seres humanos, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con las personas que se congregan en la comunidad de fe a donde yo voy. Y asimismo, como líderes, Ujú. vamos a hacer en nuestras comunidades de fe. Claro. Una persona que piensa que esto es lo correcto no va a pedir los diezmos o las ofrendas de la forma correcta, sino que va a hacerlo obligatoriamente y va a terminar manipulando a la gente a que diezmen y ofrenden de cierta forma cuando eso no era lo que estaba escrito. O sea, Carlos, cuéntanos, ¿qué era lo que nos ibas a contar de lo que estabas buscando en el celular? Estaba leyendo a Malaquías porque de momento yo dije, espérate, no estaré hablando de otro profeta. No. Que básicamente era como que la misma situación, pero sí. Básicamente Malaquías, esa vuelta de que se estaban presentando sacrificios indignos, etcétera. Se estaban trayendo sacrificios que no eran aptos, ¿verdad? Animales impuros, etcétera, etcétera. Los sacerdotes estaban a lo loco también en el templo, bla, bla, bla. Y Dios les está diciendo como que, mano, o sea, no traigan porquería. Entonces, en esa parte donde dice, probadme ahora en esto, eso lo que tiene que ver entonces es como que ponme a prueba de que si tú haces esto, yo voy a hacer que ese alimento sobre y abunde, pero eso era en aquel tiempo. Claro, porque acuérdate que lo mismo, igual que lo que hablamos en el podcast de las ofrendas y los diezmos, es una cultura agraria. Y sobre todo una cultura agraria donde no todos tienen acceso a carne. No había un Walpip o un Sam's Pip
o un Costco o un supermercado donde uno fuera y Yo decía, pero ¿por qué él dice el pi? donde uno pueda ir y déjame llevarme 2 libritos de pollo, 3 libritos de carne molida. Eso no existía. La gente no comía carne todos los días, especialmente la gente pobre, que era el 99% de la población. So, las veces que tú conseguías carne y tenías el cordero más... O sea, si tenías 2 corderos, le tenías que dar el mejor a Dios, el que no estuviera enfermo, que no estuviera tuerto, no estuviera cojo, no estuviera con moquillo, ¿entiendes? Entonces la gente decía, no, pues yo le doy a Dios, que es el que está todo fastidiado, lo cual la ley no... La ley te decía explícitamente que eso es lo que no debes hacer. Y me quedo con el animalito saludable. Y ese entonces sí lo alimentamos para después sacrificarlo y que podamos comer carne saludable. Y Dios le está diciendo, no, espérate, no. Según la ley, me están trayendo todos los sacrificios que son los peores, los animales más malos, los más enfermos, los más manchados, los más impuros, bla, bla, bla. Que obviamente, de acuerdo a la ley mosaica, no era lo correcto. Súper. Tengo 2 puntos más que quiero tocar. Hay 2 versículos más. No son 2 versículos. Hay un versículo más y hay algo que muchas personas dicen acerca de Jesús que los lleva entonces a seguir con esta conversación de la prosperidad. Claro. Y a tergiversar las cosas. Mira, este versículo también lo utilizan mucho. Y esta es la nueva versión internacional. Te di una de mis favoritas para que no estés escuchando todo el tiempo la Valera. Filipenses 4:19 dice, mi Dios les proveerá a todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo. Amén. Y muchas veces esto se utiliza, ¿verdad?, en la teología de la prosperidad al enfocarse de que proveerá todas sus necesidades. Y entonces lo utilizan como que cuando tú llegas a Cristo, Él va a proveer todas sus necesidades. O sea, Él te lo va a proveer todo. Y tú vas a ser próspero, tú no vas a pasar ningún tiempo difícil, tú no vas a pasar necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de escuchar lo que Carlos va a aportar acerca de esto, yo quiero hacerte una pregunta para que tú analices esto. ¿Qué vamos a hacer con ese versículo si se lo presentamos a una comunidad en África que no tiene que comer? Cuando le digamos, mira, es que Dios, cuando tú llegas y aceptas a Jesús como Salvador, tú sabes que Dios te va a proveer todo. Y esa gente pasa a veces días y no come. A veces lo que tienen para tomar es agua sucia, que eso da lástima ver cómo está esa agua. ¿Qué hacemos con este versículo bíblico si en realidad Dios va a prosperar a uno de tal forma que nunca uno vaya a pasar necesidad? Con personas en países como Venezuela, que me da mucho sentimiento, que ponen su fe en Jesús y no pueden comprar comida, porque a lo mejor un canto de carne, un arroz, lo tienen a unos precios tan exorbitantes que nunca pueden llegar a comer bien y pasan tanta necesidad. Y tienen su fe y su confianza puesta en Jesús. ¿Qué hacemos con esto? Carlos, ¿qué hacemos con este versículo? Nada, lo que hay que hacer con él es interpretarlo como Dios manda. Sí. Obviamente, cuando Pablo está hablando aquí de la prosperidad y de que estén bien y qué sé yo qué más, hay que acordarse que Pablo está escribiendo esta vuelta desde la cárcel. ¿Sabes? Filipenses se conoce como la carta del gozo. Irónicamente, Pablo la está escribiendo en un calabozo apestoso lleno de ratas, porque las cárceles no eran como ahora también. A un calabozo ya amarrado, escribiendo probablemente en la oscuridad, como puede. Y le está dejando saber desde su situación tan incómoda, tan precaria, pasando hambre, frío, en condiciones insalubres, asquerosas. Hey, gócense en el Señor. Yo he sabido tener, en ese mismo capítulo 4, Pablo dice, yo he sabido tener mucho, he sabido tener poco y en todo, mano. Me contento en el Señor.
Y de por eso ahí que viene el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yes. No es porque vamos a ser millonarios, una vez decimos sí, acepto a Jesús en mi corazón y boom, la cuenta banco ahora está explotada. No, que ahora en Cristo, no importa la situación, estando en una cárcel o estando en un palacio, el Señor nos ha llamado a hacer algo y hay que servir, hay que trabajar, hay que honrar ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y dar gracias por la salvación tan grande y la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros y tener un gozo que ninguna situación en esta vida nos los puede quitar. Obviamente eso es difícil cuando tú pasas situaciones difíciles, cuando pasamos situaciones económicas donde tienes la renta atrasada, el carro atrasado, no hay compra, estás pillado, el mantenimiento del carro va con, ¿sabes? ¿Me entiendes? En esos momentos es como que, mano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo, brutal, no tengo, me sigo gozando en el Señor porque nuestra confianza está puesta en Cristo. Obviamente la teología de la prosperidad se aprovecha de estos textos para una narrativa. Irónicamente, dentro de la teología de la prosperidad, casi siempre lo que prosperan son los mismos. Son los mismos líderes, con unas mismas características o un mismo estereotipo, etcétera. Mientras que la feligresía se mantiene más o menos en un mismo nivel, siempre atadas a esa promesa de que si yo doy, si yo hago, pues entonces Dios me va a bendecir porque Dios está atado a este dinero, a esta ofrenda, a esta semilla. Y eso no es real. Mira, me encanta porque ahora te voy a mandar para otro podcast. Si tú no has visto el episodio de manipulación religiosa, Mi madre, no falla una. necesitas escucharlo. Y mencionamos todo esto porque a lo mejor tú eres nuevo, llegaste aquí, estás escuchándonos por primera vez y no sabes qué otros temas tenemos. Ese de manipulación religiosa está espectacular porque habla de cómo la mayor parte de las manipulaciones que ocurren hoy en día en la iglesia lamentablemente están atadas al dinero. Claro. Todo termina en dinero. Así que te invito a que lo vayas a ver. Por último, Carlos, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos ya hablando. Por ahí, producción nos puede decir cuánto tiempo llevamos. 33 minutos, gracias. Ay, ok. Pues miren, llevamos 33 minutos hablando, pero hay un tema aquí que muchas personas también tergiversan y es que Jesús era rico o venía de una familia rica. A veces se van por uno que otro canal. Número uno, es el Hijo de Dios, Dios es el dueño del oro y la plata, pues es imposible que Jesús fuese pobre. Sí. No, porque no sé si es Pablo que dice que porque no escatimó ser igual al Hijo de Dios y se humilló hasta lo sumo y aun siendo rico se despojó de su gloria y vino y se tomó forma de siervo y qué sé yo qué más. Ese texto. Pues por ahí es una de las vías. Y la otra es que ellos supuestamente pues vivieron o vienen de una familia que tenía mucho dinero porque ser ebanista, mucha gente dice carpintero, pero verdad, en realidad José era más bien un ebanista. Ser ebanista era algo que traía mucho dinero. Entonces, yo quisiera, Carlos, que tú me dejes saber un poquito de esto, pero antes, no sé si tú quieres hablar primero y después yo aporto los versículos bíblicos que desmienten esto. Cuéntame, ¿qué de esas dos versiones, qué podemos decir? Hay una tercera, que es que dicen que los regalos que le trajeron los Reyes Magos, Ay, Dios mío, que con ese oro, pues ellos pudieron oro, vivir incienso, cómodos, mirra, etcétera, etcétera. y que eso valía muchísimo y que por eso le iba a durar por toda la eternidad. Ajá. Y él lo agarró, lo multiplicó y pues Por ahí para abajo. por ahí va. Bueno, la realidad es que primero lo que hablamos del texto que dice Pablo, creo que es en Colosenses, si no me equivoco, o Filipenses, me perdonan, uno de esos dos textos, donde dice que Jesús, siendo rico, se despojó de su gloria, tomó forma de siervo, etcétera. Obviamente, no se puede o no se debería tomar este texto de esta manera porque cuando está hablando de la riqueza de Dios, está hablando de la riqueza en gloria, está hablando de la calidad o del ser que es Dios y que es Cristo. No está hablando de una riqueza física o monetaria de Dios, está hablando de quién es Dios, que Dios al ser rico, al ser soberano, al ser eterno, al ser
todo, al ser el ser que creó todas las cosas, obviamente, y más en la teología judía, la teología de la creación, de que todo es de Dios, el mundo es de Dios, el oro, la plata es de Dios, etcétera, pues obviamente se entiende que no está hablando de riquezas monetarias, porque todo el mundo y la creación pertenecen a Dios. Se está hablando que Jesús se despojó de esa naturaleza divina, hasta cierto sentido, se despojó de ese nivel, de ese ranking, y se hizo humano aún siendo Dios. El otro texto que se usa, que tú mencionaste, que se me olvidó ahora mismo, ¿cuál era el otro? Ebanista. Ajá. Jesús, José, y obviamente el oficio que hereda Jesús, que aprende de su padrastro o su padre, como le quieran decir, a José, se conoce como tectón. Perdón. Y tectón se podría decir como un tipo de ebanista, artesano. Era una persona que trabajaba con madera y diferentes materiales de construcción. No estrictamente carpintero. Y estas personas pertenecían a diferentes clases sociales. Si usted busca las clases sociales dentro de la cultura judía del primer siglo, los tectón, o estas personas ebanistas, artesanos, lo que sea, no pertenecían a la aristocracia, no pertenecían a la nobleza, no pertenecían a esta estrata donde estaban los sumos sacerdotes y donde estaba Caifás y toda esta gente. Eso tiene un nombre que ahora se me escapa. El Sanedrín, que eran estas personas importantes de poder religioso y político. José ni Jesús pertenecían a ese círculo. Jesús y José no pertenecían al círculo de la nobleza de los herodianos, ni etcétera, ni cuento por el estilo. José y Jesús y toda su familia, por ende, pertenecían a la clase trabajadora. Estaban los pobres eran los que vivían en la calle, punto, los que vivían de limosna, etcétera. Estaban los jornaleros, que eran personas que trabajaban día a día, y estaban las personas que tenían un tipo de oficio, como José y Jesús, que trabajaban por encargos o lo que sea. Y no eran personas económicamente bollantes, pudientes, etcétera. Eran personas que trabajaban por el pan nuestro de cada día. Normal. No pertenecían a ninguna clase social alta, ni una jerarquía, ni cosa por el estilo. Nada que ver. Y lo otro de los Reyes Magos, mano. Es que el tema de los Reyes Magos es una locura. Y no nos vamos a meter para allá ahora. Y en cuanto al oro y toda esa vuelta, olvídate, el tema de los Reyes Magos para otro podcast, en verdad. No vamos a meter para allá porque vamos a estar aquí 2 horas. Bueno, hay una parte en la Biblia que deja saber que María y José no eran pudientes. Ya. Y es que en Levíticos hay una ley que decía que, ¿verdad? Tú tenías que dar en sacrificio un cordero. Pero dice bien claro ahí que cuando las personas no tenían dinero o no eran pudientes, podían dar 2 palomas o 2 tórtolas. Esa es la ofrenda de los pobres. Y entonces voy a leerles, ¿verdad? Levíticos 12 del 6 al 8 en Nueva Traducción Viviente. Cambié de traducción. Y dice así: cuando se cumplan los días de su purificación para su hijo o hija, ella traerá al sacerdote un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. El sacerdote los llevará al altar del Señor y ofrecerá el holocausto y la ofrenda por el pecado. De este modo, ella quedará purificada de su flujo de sangre. Este es el procedimiento para las mujeres que dan a luz, ya sea a un niño o una niña. Si no puede permitirse un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. De este modo el sacerdote la purificará y ella quedará limpia. ¿Y cómo entonces nosotros vemos eso en el Nuevo Testamento ya hecho, ¿verdad? De qué fue lo que ofreció María y José para poder hacer este ritual. Pues esto aparece en Lucas 2, 22 al 24. Y se los voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Denme un momentito, lo estoy buscando. Lucas 2, 22 al 24. Súper. En NTV. Y dice así:
llegó el tiempo de la purificación ceremonial, como se requiere por la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Y así María y José llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si una mujer tiene su primer hijo varón, lo consagrará al Señor. Así que ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones. Ellos no tenían para un cordero. Si hubiesen tenido para un cordero, hubiesen dado el cordero. Uh-huh. Entonces, esto de que Jesús era millonario, era pudiente, vino de una familia millonaria, pudiente, esto es una falacia. Pero no quiero terminar este podcast sin darle una perspectiva diferente a esto. Porque hemos estado hablando, ¿verdad?, de cómo la teología de la prosperidad no es prácticamente algo sostenible por la Biblia, ¿verdad? Son más bien versículos y cosas que han estado tergiversando muchas personas que predican acerca de la teología de la prosperidad para lamentablemente sacarle provecho a las personas que creen en ella. Con esto no hemos querido decir que Dios no puede prosperarte. Uh-huh. Yo creo, y esto voy a sacar la Biblia de por medio, te voy a hablar de Sarinet Caraballo, lo que yo he vivido y en lo que yo creo basado en mis experiencias de vida. Así que aquí no hay Biblia metida, aquí hay experiencias de vida. Yo creo que el trabajo duro y el trabajo inteligente, el trabajo constante y el trabajo íntegro te van a poder posicionar en un lugar en donde el éxito va a ser inevitable para tu vida si es que lo que estás haciendo está alineado al plan de Dios para tu vida. Eso yo lo creo, yo lo he vivido y yo lo he visto. O sea, el que tú, ¿verdad?, con esas capacidades que Dios te ha dado, con esas habilidades, con esas destrezas, con los recursos, las personas que Dios pone en tu camino, a lo mejor tú no lo sabes todo, pero tienes personas que saben más que tú de un tema. Tienes amigos que te dan la mano cuando tú inventas algo, un negocio. Carlos y yo hemos fundado 2 negocios. Estamos en un negocio, ¿verdad?, de multinivel o de ventas de redes de mercadeo, que no es de nosotros, pero es un negocio también. Sí, que hemos manejado 3. Hemos visto cómo Dios ha suplido para nuestro hogar completamente con nuestro negocio. Pasado cierto tiempo, ¿verdad?, de estar ahí constante, perseverando, metiéndole mano. A veces Carlos sabe que hemos estado de madrugada sin dormir. Mientras ustedes duermen o la mayoría duerme, nosotros hemos estado haciendo estrategias para el negocio, etcétera. Y hemos visto cómo luego de un tiempo hemos tenido, ¿verdad?, ese resultado que hemos querido. Uh-huh. También hemos visto que cosas que hemos hecho no nos han salido bien y de ellas hemos aprendido. Uh-huh. Y ese no es el camino por donde tenemos que meternos. Aprendimos de ese fracaso o de ese error en las decisiones que tomamos X o Y o Z. Pero eso no está alineado a mi nivel de cuánto yo doy, cuánto yo dejo de dar, cuánto yo ofrendo, cuánto yo dejo de ofrendar. De hecho, hubo un tiempo en nuestra vida, yo no sé si Carlos recuerda esto, cuando nos mudamos a Arkansas. A mí nunca se me va a olvidar esto y siempre voy a estar agradecida con Dios y agradecida con nuestros pastores en aquel momento en el que nosotros cuando nos mudamos a Arkansas, Carlos era el único que estaba trabajando. Yo había empezado el negocio. Cuando tú empiezas un negocio, tú estás en negativo los primeros años. Estás invirtiendo. Quiere decir que lo que Carlos ganaba no nos daba para vivir bien, ¿ok? Daba para lo justo. Y muchas veces tuvimos que cortar gustitos, dejar de comprar galletas. La compra se iba solamente en carne, arroz, papa y en las cosas que podíamos comprar. No había para gustitos ni nada de eso.
nosotros desde que llegamos a Arkansas con esta situación que decidimos emprender nuestro negocio, que era lo que Dios nos estaba llamando a hacer, mientras Carlos seguía en su trabajo regular, oh, wow, no podíamos ni ofrendar porque no teníamos dinero. O sea, el dinero que sobraba era para nuestra familia. Y una de las cosas que nos habían enseñado, y digo nos habían porque Carlos y yo somos uno, ¿verdad? Es que hay que diezmar, hay que ofrendar, Imagínense la situación tan difícil para nosotros llegar a un lugar de que antes en Puerto Rico teníamos 2 trabajos. Que antes en Puerto Rico estábamos prácticamente no bien, wow, bollantes, pero nos daba para lo que nosotros necesitábamos con esos 2 trabajos que tuvimos ¿verdad? En los últimos años, y que nos mudáramos para tener un solo trabajo y emprender un negocio cuando al principio nadie nos conocía, nadie sabía nada de nosotros, etcétera. ¿Qué quiero decirles con esto? Recuerdo una llamada o una cita que nos hicieron nuestros pastores. Nosotros no teníamos para ofrendar dinero, pero ¿qué ofrendábamos? Nuestro tiempo. Ay, Dios, otra vez. No puede ser que yo llore otra vez. Recuerdo que, wow, nosotros éramos una iglesia portátil o portable, como lo quieras llamar. Hace poco acaban de inaugurar el templo. Después de 5 años tienen ya un templo fijo. Pero nosotros éramos una iglesia portátil y recuerdo que nos levantábamos a las 6 de la mañana los domingos. Llegábamos a las 6:30 para montar. A veces eran 3, 4, 5 servicios, que iban 400 personas a cada servicio. Y estábamos hasta la 1 y 2 de la tarde sirviendo. Y lo hacíamos con un amor, o sea, era como que una pasión, era algo tan increíble el nosotros levantarnos ese domingo y montar todo eso para poder saber que vidas estaban llegando a los pies de Cristo a través de lo que estábamos haciendo allí. Y eso era tan increíble para mí. En fin, al principio no fue así porque al principio estábamos tan quemados, burnout, de hacer tantas cosas, que eso fue después que pasamos un tiempo de espera en donde Carlos me dijo, mira, no vamos a servir de lleno, vamos a descansar, etcétera. Y luego, cuando empezamos a servir, nos sentíamos bien agradecidos y estábamos todo el día, todo el domingo sirviendo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos ni un centavo para ofrendar. En ese tiempo fue que nosotros entendimos que Dios nos ama, demos o no demos. Que Dios está, demos o no demos. Y Dios prosperó nuestros negocios y nosotros no ofrendábamos. Yo no te estoy diciendo con esto no ofrendes, ¿verdad? No quiero que malinterpretes mi mensaje. Lo que te quiero decir es que en el peor momento de nuestras vidas, donde lo que sobraba era para que nuestra familia estuviese bien, Dios estuvo con nosotros. Y Dios nos prosperó y Dios nos llevó a experimentar que nuestro negocio tuviese unas ventas espectaculares pasados 2, 3 años, ¿verdad? De haberlo comenzado. Dicho esto, en ese mismo momento, recuerdo que recibimos una cita de nuestros pastores para invitarnos a una cita, a una reunión para service pastors. Service pastors era como un pastor asociado. Y prácticamente cuando los dos vimos esa cita, ¿verdad? Fue como que yo llamé a Carlos estaba en el trabajo y yo le digo, ¿a ti te llegó esta cita? Y me dice, sí. Pero ¿y qué es esto? Llamamos a nuestros pastores y ellos nos dijeron, sí, los necesitamos aquí. Y yo recuerdo que Carlos me había dicho estas palabras y yo creo que él se va a acordar muy bien de ellas. Yo no pienso decirle a nadie el llamado de Dios para mi vida. Si de verdad Dios me llamó a ser pastor, Dios se lo tiene que mostrar a mis pastores, pero yo no pienso abrir la boca. Eso fue al principio cuando les dije que íbamos a estar sin hacer nada en la iglesia porque estábamos con un burnout. Dios se lo tiene que mostrar a ellos. Y precisamente cuando llegamos a esa reunión, yo no sé si Carlos se recuerda, pero ¿cómo abrió Pastor Brad la reunión? ¿Tú recuerdas eso? Carlos no se acuerda de muchas cosas, ¿saben? Se le olvidan muchas cosas. Pero
Pastor Brad abrió la reunión diciendo, ustedes están aquí con un propósito, y es que luego de que Pastora Jessica, que es su esposa y era nuestra pastora también, Pastora Jessica y yo oráramos, ustedes son las personas que Dios puso en nuestro corazón para ofrecerles esta oportunidad de ser pastores en la iglesia. Carlos y yo nos miramos como que esto tiene que ser una broma. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de Puerto Rico, Latinoamérica, donde si tú no diezmas o tú no ofrendas, ¿qué pasa? Tú estás mal. Para tú poder tener una posición pastoral, tú tienes que ofrendar, tú tienes que diezmar. Eso pasa en Puerto Rico y en la mayoría de los países latinoamericanos, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque es lamentable que tú no puedas servir porque tú no puedes ofrendar o tú no puedes diezmar o tú no puedes pactar o lo que sea que le pongan. Resumen. 2 semanas después aceptamos el reto y fue el preámbulo para lo que nosotros vivimos hoy. Allí bautizamos personas, cientos de personas. Y yo le digo esto y se me entrecorta la voz porque era tan bello. Hacíamos bautismos espontáneos, donde si la persona había aceptado a Jesús como Salvador, ahí mismo, si te querías bautizar, vente, te bautizamos. Fueron cientos de personas. Y recuerdo que antes de plantar On Recognize, antes de ni siquiera pensar en On Recognize, cuando vinimos para acá, para Miami, lo más que por lo menos a mí me dolió de mudarnos era la relación que habíamos creado con nuestros amigos en Arkansas y con las personas de la comunidad de fe donde pertenecíamos. En fin, nosotros hemos experimentado el que para Dios la ofrenda o el diezmo o la primicia o whatever que quieras poner ahí de símbolo de dólar no es un requisito para que tú puedas servir en el cuerpo de Cristo, para que tú puedas ser amado por Dios, para que tú puedas ser prosperado por Dios, etcétera. Sé que estuve hablando mucho, pero nada, quería decir eso desde lo profundo de mi corazón. Carlos, cierra el podcast porque así no yo voy a seguir llorando. Mano, así mismo fue. Una tremenda historia. En fin, para resumir y cerrar este podcast, que ya llevamos más de 50 y pico de minutos. Mano, tenemos personas, amigos y familiares que están o que creen en esto de la teología de la prosperidad, y obviamente esto no es para pelear ni qué sé yo qué más, aunque tenemos nuestras diferencias y pensamos diferentes. Creemos que el Señor bendice a las personas, da, y el Señor también quita, y que, mano, no hay forma de que yo pueda comprar bendiciones a través del dinero o de mis obras. Aquí el que da es el Señor, y que somos salvos a través de lo que Cristo ha hecho. Y que aún así, a través de lo que Cristo ha hecho, y a pesar de que creemos que Jesús es el Señor, que nos salvó, que nos sana, que nos liberta, etcétera, el cristiano y la cristiana pasa por momentos difíciles y momentos de necesidad. Y eso no quiere decir que no tiene fe, ni que está en pecado, etcétera. So anyways, con esto terminamos el podcast de hoy. Este es el episodio, yo no sé, ni el 12, el 13. Yo no sé, voy a buscar aquí en la información. Es el 12. El 12, perfecto, no estaba muy lejos. Nada, recuerde seguirnos en todas las redes sociales como On Recognize Miami, a Sarinet como On Recognize Woman, On Recognize Miami también, obviamente, Dios en las redes sociales, Sarinet.Caraballo en Instagram, a mí como La Teología de la Calle, On Recognize Miami, obviamente, también. Y si está interesado en el curso de teología, aquí le vamos a dejar en la descripción los enlaces para que pase por allá, entre y sea parte de la escuela del curso en línea de La Teología de la Calle sobre teología básica, interpretación bíblica y creación de contenido. Importante, por favor, ve a Spotify, déjanos
unas review. estrellitas por allí, un review. Si esto te parece que está siendo de bendición a tu vida, pues por favor, déjanos 5 estrellas. Si es una Please. porquería, pues ponle una estrella. Pero da tu opinión, Claro. déjala allí, porque hay personas que quizás necesitan escuchar esto que nosotros estamos compartiendo. Y estuve buscando información y no hay, al momento, mientras yo digo esto, un podcast que sea para hablar de temas controversiales de la iglesia, ni en inglés ni en español. Qué raro, porque ahora mismo hay como 700,000 podcasts por cada 2 personas. Sí, pero todos son para hablar cosas de la iglesia, pero, por ejemplo, me reúno contigo, tú eres pastor como yo, pues vamos a hablar de un tema, pero no son para hablar de temas controversiales, de cosas que están pasando que no son las correctas en la iglesia de Jesús. Yeah. ¿Me entiendes? Es como que nosotros somos la ovejita negra dentro Qué bueno. de los podcasts ahora mismo, porque no hay un podcast en donde se Hasta sienten, donde sabemos. ¿verdad? Según el research que yo hice, en donde se sienten una familia de pastores, 2 pastores o qué sé yo, a conversar temas que critican a la misma iglesia para dar posibles soluciones. So, ¿qué solución hay a esto? Pues mira, interpretar la Biblia. De una. La historia de la iglesia es la historia de la interpretación de las Sagradas Escrituras, así que no hay break. Yes. Bueno. So, nada, será hasta el próximo episodio. Les enviamos un abrazo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse al canal, seguirnos por allá en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, todas esas plataformas. Las redes sociales ya se las mencionamos. Será hasta la próxima. Les enviamos un abrazo. Dios les bendiga. Bendiciones.